Salmo 137, voy a leerles del versículo 1 al versículo 3 y se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea, que me gustó mucho cómo lo tradujeron y se entiende un poquito en lenguaje actual, ¿no? Pero dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al acordarnos de Sión. Sobre los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas, y los que nos capturaron nos pedían que cantáramos. Nuestros opresores nos pedían estar contentos y decían: canten algunos de sus cánticos de Sión. Estamos hablando aquí en este punto en el Salmo 137. Es un salmo que se escribe cuando el pueblo de Israel ya estaba cautivo en Babilonia. Yo les he hablado mucho de esto, ¿no? El pueblo sufrió el castigo o el juicio por parte de Dios a causa de sus pecados, de sus maldades, y fueron llevados a Babilonia cautivos. Y allá duraron o estuvieron por 70 años. Y la Biblia nos muestra, hermano, que Dios quebrantó tremendamente al pueblo de Israel. Trajo juicio a causa de su desobediencia. Por años les habló de todas las maneras posibles, a través de todos los medios. Estuvo hablándoles por muchísimo tiempo para que se arrepintieran, para que se convirtieran, para que fueran obedientes a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Pero tristemente lo que tú lees en la palabra de Dios es que nunca lo hicieron. Al contrario, ¿no? Cada vez iban peor, cada vez iban bajando más de nivel, siendo más desobedientes, siendo más idólatras, hasta que cuando llegas tú, no busques, pero Segunda de Crónicas capítulo 36 verso 16 dice que ya no hubo más remedio y Dios trajo juicio a toda la nación. Y eso fue una tragedia nacional, hermano, porque el templo fue totalmente destruido, algo que era la gloria de los israelitas, algo que era la gloria de la nación, ¿no? Como lo era el templo, fue totalmente destruido, fue totalmente arrasado junto con la ciudad de Jerusalén, otra joya para los judíos, ¿verdad? Esta es la ciudad de David, esta es la ciudad de Sión, esta es la capital de Israel, la tierra que Dios nos dio, la tierra que Dios nos hizo conquistar, ¿verdad? Y esa ciudad para los israelitas maravillosa quedó arrasada, quedó destruida. Hubo muchísimos muertos, ¿no? Por causa de la invasión de los babilonios, muchísimos muertos por el hambre, por la peste, por la guerra. La Biblia habla, y la historia también, tú lo puedes buscar en internet, ¿no? Que durante el sitio de Jerusalén, de Babilonia, se comieron a sus propios hijos, practicaron el canibalismo porque se quedaron sin alimento, ¿no? Y entonces eso fue para ellos una situación verdaderamente terrible, una real tragedia nacional. Y para culminar, los que se salvaron, entre comillas, pues fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estando cautivos es cuando escriben este salmo, y no tenían, dice allí, ningún deseo de cantar, ningún deseo de alabar a Dios, ¿verdad? Dice que colgaron las arpas en los sauces que estaban a la orilla de la ciudad, ¿no? Porque escúchame, porque eso es lo que pasa cuando entramos a tiempos de tribulación, a tiempos de quebrantamiento. Colgamos el arpa, ¿no? Y no deseamos alabar a Dios, porque con la prueba, hermano, llega también el desánimo, llega la tristeza, llega la amargura. Y los israelitas allí en Babilonia pensaban que realmente todo estaba perdido, que no había esperanza, que Babilonia iba a ser su tumba, ¿no? Y que ahí se había terminado ya todo, porque ellos no tenían un libro que decía: van a salir, ¿no? Después de 70 años todo se va a componer, ustedes van a regresar a ser un país, una nación, ustedes van a regresar al tiempo de antes. Eso ellos no lo sabían, como tú tampoco sabes
Cuando entras a un tiempo de tribulación, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que generalmente pensamos cuando entramos a tiempos de tribulación, hermano, es que aquí se acabó todo, aquí perdí mi esperanza, esta es mi tumba, este es mi final, ya no hay más allá. Ya no hay un camino más que seguir, con esto se termina mi vida. Pero escúchame, no es así. Ve conmigo, por favor, Isaías en el capítulo 57. Y fíjate lo que dice el versículo 17 y 18. Dice, por la iniquidad de su codicia, y está hablando aquí de Israel como si fuera un personaje, ¿no? Como si fuera un hombre. Y dice el Señor ahí en el capítulo 57, en el verso 17, dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí y escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Fíjate, está poniéndolo como si fuera un hombre, un personaje, ¿verdad? Y dice, yo me enojé, dice Dios, ¿verdad? Yo me enojé contra él, o sea, contra Israel, por su codicia. Escondí mi rostro, me indigné. Y él, en lugar de arrepentirse, en lugar de quebrantarse, él siguió rebelde por el camino de su corazón. Ahora, fíjate, el versículo 18 es muy importante. Dice, he visto sus caminos. ¿Cómo eran sus caminos, hermano? Malos, torcidos, chuecos, rebeldes, obstinados, necios. Pero fíjate lo que dice, versículo 18, dice, he visto sus caminos, pero, ese pero es súper archi recontra importante, ¿verdad? Pero, aunque he visto sus caminos y sé que es rebelde y que es terco y que es necio y que es desobediente, aunque conozco su corazón, y entró a un tiempo de juicio y de dificultad a causa de su propio pecado, aún así, dice ahí el verso 18, yo le voy a sanar, yo le voy a pastorear y yo le voy a dar consuelo a él y a sus enlutados. Esta mañana yo quiero hablarte, hermano, mi predicación la titulé Palabras de Consuelo, porque a pesar de y por encima de la dificultad y la tribulación y el problema en el que la mayoría de las veces nosotros solitos nos metimos, a pesar de eso, a pesar de que tú y yo somos rebeldes, testarudos, necios, desobedientes, obstinados, tercos, pecadores, a pesar de lo que somos, hermano, Dios dice, muy bien, a causa de tu pecado vas a entrar en juicio, pero yo en medio del juicio y después del juicio yo te voy a consolar y yo voy a ser para ti un Dios de consuelo. Una y otra vez, hermano, en la Biblia Dios profetiza a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Ezequiel, a través de la mayoría de los profetas menores. Dios profetiza que por encima del juicio y del quebrantamiento Dios consolaría a su pueblo. Dios sabía y conocía el corazón y los caminos del pueblo de Israel, pero ahí en la cita que acabamos de leer dice, voy a hacer tres cosas. Número uno, les voy a traer sanidad. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba el corazón se quebranta. Número dos, voy a ser su pastor. ¿Por qué? Porque después de la prueba ustedes van a aprender a seguirme y ustedes van a aprender a escuchar mi voz. Y número tres, voy a traer consuelo, voy a limpiar tus lágrimas y te voy a dar paz y te voy a dar gozo. Debemos aprender que Dios nunca nos corrige para destrucción. Él siempre nos corrige para edificación. ¿Por qué? Porque Él realmente nos ama. Y por eso, durante y al final de la prueba, Él siempre está listo para consolarnos.
Yo les he dicho en otras ocasiones que podemos entrar en tiempos de quebrantamiento, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad por diferentes razones. Por ejemplo, fíjate, podemos entrar en tiempos de dificultad por nuestro pecado y por nuestra desobediencia. Podemos entrar a tiempos de dificultad por no escuchar el consejo de Dios, no escuchar su palabra, no escuchar sus consejeros. Podemos entrar en tiempos de prueba por ser obstinados y por ser rebeldes. Fíjate, podemos entrar en tiempos de prueba a causa del pecado de otros. Yo no hice nada para merecer este tiempo de prueba, ¿verdad? Pero el que lo hizo fue mi esposo o mi esposa o mi hijo o mi padre o mi madre. Y por causa de ellos ahora, o por causa de él o de ella, ahora yo entré a un tiempo de prueba, pues que yo ni vela tenía en el entierro, ¿no? O podemos entrar a un tiempo de prueba, hermano, simple y sencillamente porque Dios quiere perfeccionarnos, como por ejemplo Job. Job no hizo pecado, Job no estaba sufriendo el pecado de otros en su vida, pero estaba pasando por un tiempo de prueba simple y sencillamente porque Dios quería probarlo y quería perfeccionarlo. Ahora, pero sin importar por qué estamos pasando por un tiempo difícil, al final, hermano, la cita que acabamos de leer de Isaías, Dios quiere sanarnos, pastorearnos y consolarnos. Fíjate, regresa al libro de los Salmos, pero ahora busca el Salmo capítulo 119. Y ve lo que dice el versículo 75 y 76. Y te lo vuelvo a leer otra vez en la Reina Valera contemporánea. Dice, Señor, escucha este salmo, es increíble. Dice, Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Muéstrame tu misericordia y ven a consolarme, pues esa fue tu promesa a este siervo tuyo. O puedes ponerle ahí, si eres mujer, a esta sierva tuya, ¿verdad? Escúchame, hermano, este salmo es increíble. Este salmo es una oración que tú y yo podemos hacer cuando estamos en tiempos de tribulación y de quebrantamiento. Y este salmo nos enseña varias cosas importantes. Fíjate, número uno, que los juicios de Dios para nuestras vidas, escucha la palabra que voy a usar a continuación, siempre son justos. Cada problema, cada situación, cada dificultad, cada parte difícil en tu vida es un juicio de Dios que siempre va a ser justo. Nunca podemos decir, hermano, que Dios fue injusto por haber permitido en mi vida un tiempo de prueba o de tribulación o de quebrantamiento. Escúchame, siempre hay una razón o una causa por la cual vino el quebrantamiento. Y aun cuando tú y yo no seamos capaces de discernir o de entender o de comprender por qué vino la prueba, de todas maneras Dios habrá actuado con justicia. Estaba leyendo esta semana el libro de Daniel, y no lo busques, pero ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 9, está la oración de Daniel. De hecho, Nehemías 9, Esdras 9 y Daniel 9 son las tres oraciones de estos tres siervos de Dios, ¿verdad? En el capítulo 9 de Nehemías ves la oración de Nehemías, en el capítulo 9 de Esdras ves la oración de Esdras, y en el capítulo 9 de Daniel ves la oración de Daniel. Y si quieres aprender a orar, necesitas ir y ver esas tres oraciones en esos tres capítulos diferentes, ¿no? Pero yo estaba viendo Daniel capítulo 9 y es muy interesante porque una de las cosas que hace Daniel es que él dice, nosotros hemos pecado, nosotros hemos quebrantado tu ley, nosotros fuimos rebeldes, nosotros, ¿verdad? Y Daniel carga la culpa del pueblo de Israel, culpa que Daniel no tenía, pero él la hace suya, ¿no? Pero en el versículo 14 de Daniel capítulo 9, muy interesante, porque Daniel dice que el Señor observó la maldad de Israel y luego dice, y la hiciste volverse esa maldad. Tú, Señor, la hiciste volverse contra nosotros, porque tú, Señor Dios nuestro, dice Daniel en esta oración, eres justo en todo lo que haces, y nosotros no obedecimos a tu voz. O sea, Daniel también estaba en Babilonia, cautivo. Y lo que Daniel está diciendo es, nos merecemos esto, Señor, porque nosotros fuimos rebeldes, obstinados, tercos, necios, testarudos. Nos merecemos esto, tú eres justo. Lo que me está pasando
Es a causa de tu justicia, Señor. Y yo, pues la verdad, dice Daniel, ¿verdad? Y nosotros fuimos desobedientes y fuimos rebeldes a tu voz. Dios permite el quebrantamiento en tu vida. Dios permite que vengan los problemas. Dios permite que vengan las situaciones difíciles a tu vida a causa de su fidelidad hacia nosotros. Si Él no fuera fiel, Él nos abandonaría nuestra suerte, ¿no? Nos dejaría como estábamos. Pero Dios dice, no, yo necesito quebrantarte, yo necesito perfeccionarte, yo necesito madurarte, yo necesito trabajar con tu carácter, yo necesito trabajar contigo. Entonces tú necesitas un tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque yo soy justo, y número uno, y número dos, porque yo soy fiel contigo. Porque si no fuera fiel contigo, te dejaba como estabas. Y hazte bolas, ¿verdad? Y vive así toda tu vida. Pero Dios dice, no, yo te amo y te amo tanto y soy tan fiel contigo que te voy a quebrantar, que voy a permitir tiempos de prueba y tiempos de dificultad para afinar tu corazón, para limpiarte como a plata, para limpiarte como a oro, para perfeccionar tu carácter, para cambiar tus pensamientos, para cambiar tu manera de ver y tu manera de actuar y tus sentimientos y tus emociones. Y como yo tengo que trabajar contigo y soy fiel y soy justo, necesito pasarte por tiempos de quebrantamiento. Y escúchame, hermano, y cuando pasas por esos tiempos de quebrantamiento, tú necesitas orar y decirle al Señor, Señor, gracias, porque tú eres justo. Y la verdad es que yo fui terco. Tú eres justo y la verdad es que yo fui desobediente. Tú eres justo y la verdad es que yo no hice lo que tu palabra decía que debía de hacer. Y por eso ahora estoy aquí, Señor, pero te doy gracias. Porque tú, por tu fidelidad, tú estás trabajando y quebrantando y tratando con mi vida. Número uno, entonces, lo que está hablando este salmo, lo que enseña este salmo es que los juicios de Dios siempre son justos. Número uno. Número dos, que Dios nos quebranta a causa de su fidelidad. Número tres, que por su misericordia en medio de la prueba y después de la prueba vamos a poder ser consolados por Dios. Dios jamás va a traer el sufrimiento y nos va a dejar sufriendo. Al final Él siempre va a traer consuelo, va a traer juicio para corregirnos, pero después aparecerá siempre, hermano, escúchame, su misericordia. Y número 4, esto es una promesa de Dios para contigo, ¿verdad? Dice ahí el final del Salmo capítulo 119, el final del versículo 76 dice, esta fue tu promesa a este siervo tuyo. Escúchame, esta es una promesa que tú y yo debemos aferrarnos y tomarnos y afianzarnos de ella. Siempre que estemos pasando por tiempos de prueba, siempre que estemos pasando por dificultad, tú puedes agarrar y decirle, Señor, tu promesa es que tú me vas a consolar, que tú eres fiel, que tú eres justo, que tú estás conmigo y no me vas a abandonar. Podemos orar el Salmo 119. Fíjate, otro Salmo, capítulo 71. Fíjate ahora en el versículo 20 y 21. Te lo vuelvo a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, me has hecho ver muchas angustias y males. Escucha, pero volverás a darme vida. Volverás a levantarme de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Hermano, yo te estoy dando citas claves para que tú ores en medio de tu quebrantamiento y de tu prueba acerca de la fidelidad, del consuelo de Dios para tu vida. Escúchame, podemos pensar que todo está perdido cuando estamos en el tiempo de la dificultad, cuando estamos en el tiempo de la enfermedad, cuando estamos en el tiempo de la crisis económica. Podemos pensar que todo está perdido, que no hay esperanza, que esta prueba es el final, que ahora sí me encuentro, dice ahí el Salmo, en los abismos de la tierra, en el hoyo del hoyo. Pero aun cuando nos encontremos ahí, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Él siempre va a venir a consolarnos, para hacernos ver y para hacernos entender que hay más por delante. Como yo te decía hace un momento, el pueblo de Israel no sabía, van a pasar 70 años y vamos a regresar a Israel. Ellos no sabían eso,
Para ellos todo estaba perdido, para ellos era el final, para ellos Babilonia era su tumba. Pero no, dice el Señor, hay algo más por delante. Y este salmo, el Salmo capítulo 71, dice tres cosas importantes que debemos recordar en medio de la prueba. Dice, número uno, nos volverá a dar vida. El tiempo de la prueba, el tiempo de la dificultad, yo te digo, hermano, no es tu tumba, no es tu muerte. Dios te va a llevar a renacer. ¿Cuántos le creen a Dios en eso? Es un tiempo donde Dios te va a volver a dar vida. Número dos, el Salmo dice, volverás a levantarme, aumentarás mi grandeza. ¿Por qué? Porque de los abismos de la tierra, del hoyo, de ahí Dios nos va a sacar. Porque el quebrantamiento siempre funciona, hermano. Escucha, para hacernos subir de nivel, para ser perfeccionados y llevarnos a madurez. Y número 3, dice el Salmo, y finalmente volverás a consolarme. ¿Por qué? Porque Dios va a venir a limpiar mis lágrimas y Dios va a venir a dar consuelo a mi corazón. Por eso, cuando tú vas al capítulo, no vayas, ¿verdad? Pero cuando tú vas al capítulo 37 del libro de Ezequiel, allí Ezequiel ve un valle de huesos secos en gran manera, que vuelven a cobrar vida. Aparecen músculos, aparecen tendones, aparecen carne. Imagínate, hermano, lo que estaba viendo era, perdóname, pero espeluznante, ¿no? Se aparece él ahí en un valle de huesos secos y dice que estaban secos en gran manera. Y le pregunta la voz de Dios, ¿verdad? Y le dice, ¿volverán a vivir estos huesos? Y Ezequiel dice, pues honestamente, físicamente, normalmente, pues no, ¿verdad? Esto ya no va a volver a vivir, esto es un panteón de huesos secos. Pero le dice al Señor, Señor, pero tú lo sabes, ¿verdad? O sea, yo no sé por qué me haces esta pregunta, tú lo sabes. Y entonces dice que mientras iba pasando la visión, ¿verdad? Esos huesos empezaron a llenarse de músculos, esos huesos empezaron a llenarse de tendones, esos huesos empezaron a llenarse de carne y al final, hermanos, se levantó de ahí, de ese cementerio, se levantó un ejército poderoso. Ese cementerio se convirtió en un gran ejército y esa era una palabra poderosa de consuelo, una palabra poderosa de restauración. Era algo que Dios le estaba hablando a Ezequiel, diciéndole, después del tiempo de quebrantamiento, después de Babilonia, después del tiempo terrible de juicio, ustedes van a volver a ser un pueblo fuerte y grande. Estaban como huesos secos, en gran manera secos, pero se van a levantar como una nación poderosa. Y escúchame, Babilonia no fue su tumba. El caso está que ahí sigue Israel. Ahí siguen los israelitas con una nación que es primera potencia mundial, primer lugar en muchísimas cosas, ¿verdad? Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito, Dios siempre viene a consolarnos. Ve conmigo hasta Romanos capítulo 15 y fíjate lo que dice el versículo 4. Te lo vuelvo a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que, fíjate, esa palabra es importante, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Fíjate, dos palabras importantes ahí en el versículo 4. A fin de que y por medio de. Dice, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. A fin de que. ¿Cómo se llama eso en español? Una maestra de español puede decirme, ¿no? Esas frases, a fin de que, por medio de. Son palabras que, no sé, que conectan. Palabras conectores de interpretación. ¿Mande?
Preposiciones, yo no sé, o sea, yo pregunto, pero sí, ahí que está la maestra, ya me sacó de dudas, ¿no? Son preposiciones. Las preposiciones, hermano, son muy buenas y son cosas que debemos atender cuando leemos la Biblia, porque son las cosas que nos aclaran lo que Dios quiere enseñarnos. Fíjate, dice Pablo ahí en Romanos capítulo 15, verso 4, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que, esa preposición, ¿verdad? Preposición, tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Escucha, hermano, el pasaje habla de dos cosas que traen esperanza en medio de la prueba. Número uno, la paciencia. ¿Por qué? Porque la tribulación no dura para siempre. Y en medio de la prueba y en medio de la circunstancia difícil, tú y yo necesitamos pedirle a Dios que desarrolle paciencia en nuestra vida, paciencia para soportar, paciencia para pasar por esta situación difícil de enfermedad o de situación económica o de problemas matrimoniales o con la familia o con los hijos o qué sé yo, ¿verdad? Señor, dame paciencia. Necesitamos pedir paciencia en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba no va a durar para siempre. Y esa paciencia tiene que ser una paciencia espiritual, esa paciencia tiene que venir de Dios. Porque sé que esto no es mi tumba, sé que esto no es el final, entonces necesito paciencia para soportar los días o las semanas o los meses o los años, porque en Babilonia estuvieron 70 años, ¿verdad? Los años que dure esta situación difícil. Y número dos, dice que debemos volvernos a las Escrituras, donde somos consolados. Porque dice, porque lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza por medio de la paciencia y la consolación, escucha, de las Escrituras. Entonces, escúchame, cuando estamos en medio de la crisis, cuando estamos en medio de la dificultad, si algo debemos hacer, además de orar, además de dar gracias a Dios, si algo debemos hacer es leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está la consolación. ¿Cómo puedes ser consolado por Dios si nunca has leído este libro? No va a bajar un ángel, ¿verdad? Y te va a decir, hijo, sé consolado, Dios está contigo. O sea, eso no va a suceder. La consolación va a venir, dice Pablo ahí en Romanos, la consolación va a venir a través de las Escrituras, pero yo las tengo que leer. Yo las tengo que meditar, yo las tengo que memorizar, yo las tengo que estudiar. Y cuando las leo, entonces ahí encuentro palabras de consuelo para lo que me está sucediendo. ¿Por qué? Porque, dice Pablo, porque todo lo que se escribió en este libro fue revelado por el Espíritu Santo y sirve para nuestra enseñanza. Entonces, algo súper importante, hermano, que tú necesitas entender, ¿verdad? En medio de la prueba o cuando pasas por pruebas y situaciones difíciles es volverte a la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación a tu vida para poder ser consolado a través de lo que está escrito. Amén. Ve conmigo, ahí adelantito, segunda de Corintios. Y fíjate lo que dice el capítulo 1. Y vamos a leer versículos 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en casi todas nuestras tribulaciones. Así dice, hermano. El cual nos consuela en la mayoría de nuestras tribulaciones. ¿Así dice? No, dice en todas, y subraya y pone un círculo en esa palabra todas. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio o a través de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Déjame decirte esto, hermano. La naturaleza de Dios es misericordia. La esencia de Dios es ser un Dios de misericordia.
En Efesios capítulo 2, versículo 4 dice que Dios es rico en misericordia. Y luego en Miqueas capítulo 7, verso 18 dice que no retiene para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. En su misericordia Dios nos consuela, en su misericordia Dios nos fortalece en medio de la tribulación. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Solo para que yo me sienta bien, me sienta amado, afirmado y seguro en Él? Pues hasta cierto punto sí, pero escúchame, pero más importante aún, para que yo aprenda también a dar consuelo a otros. Escúchame, hermano, el objetivo de que Dios te consuele en medio de tu problema y tu necesidad y tu tribulación no es solamente para hacerte sentir bien y seguro y amado y afirmado. Eso está bien. Qué bueno que puedas tener ese sentimiento o esa afirmación. Pero escúchame, hermano, es para que aprendas también tú a dar consuelo a otras personas que están pasando por el mismo o por otro tipo de pruebas. No sirve de nada pasar por una prueba y ser consolados, hermano, si no aprendemos a dar de ese mismo consuelo a los demás. Somos consolados en medio de nuestra situación difícil y después de nuestra situación difícil para tener empatía y comprensión cuando otros están pasando por pruebas y tribulaciones, vuelvo a repetir, iguales o diferentes a las mías. Fíjate, yo puedo pasar por pruebas y quiero que Dios y quiero que ustedes me consuelen, ¿no? Y cuando otros pasan por pruebas, yo digo, qué bueno, ¿verdad? Bien merecido se lo tiene, ¿no? Le advertimos, le dijimos y no hizo caso, ahora que sufra las consecuencias, ¿no? No, eso no es lo que Dios quiere y pide de ti y de mí. Si Dios fue misericordioso y mostró consuelo en la prueba, ahora tú debes ser misericordioso y mostrar, escúchame, y dar consuelo a los demás. Siempre hablamos de dar y siempre pensamos en dar dinero y diezmos y ofrendas. No, ahora estamos hablando de dar algo totalmente distinto, ¿verdad? Te doy del mismo consuelo que yo he recibido de parte de Dios. Escúchame, Dios me consoló con estas palabras en la Biblia cuando yo estaba pasando hace 1 año, hace 2 años, hace 5 años atrás por esta situación difícil. Dios trajo consuelo con esta palabra en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo. Ahora te lo quiero compartir. Ahora que tú estás pasando por esa prueba, yo te quiero compartir lo que Dios a mí me habló, lo que Dios a mí me dijo a través de esta cita bíblica para que también esto venga y consuele y afirme y reafirme tu corazón. Y veas que aquí no se acabó todo y veas que este no es el final y veas que este no es tu tumba y que Dios tiene algo mejor y más bueno para ti, ¿verdad? Y que Dios te va a levantar y que Dios va a limpiar tus lágrimas y que Dios está contigo y no te ha abandonado y es por su justicia y por su fidelidad que Dios está permitiendo esta situación en tu vida. ¡Wow! Y entonces levantas a la otra persona, ¿verdad? Y la animas a creer por lo que tú ya pasaste. Yo voy a terminar diciéndote esto. No importa por qué prueba o dificultad estés pasando el día de hoy. Podemos pensar que es difícil, que es insoportable, que no hay salida, pero siempre debemos recordar que tenemos un Dios misericordioso, que acabamos de leer ahí en 2 de Corintios, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios quiere traer consolación a nuestras vidas y quiere que aprendamos que las pruebas y las dificultades sirven para, número 1, quebrantarnos, perfeccionarnos y tratar con nuestro carácter. Número 2, para desarrollar paciencia y se la debemos de pedir al Señor, ¿verdad? Número 3, para ser sanados, pastoreados, consolados por Él a través de su palabra. Y finalmente, número 4, para ser usados para mostrar misericordia y dar consuelo a los demás. Amén. Yo quiero preguntar esta tarde, ¿cuántos están pasando por una situación difícil? ¿Cuántos están pasando por una prueba de lo que sea, ¿verdad? De enfermedad, económica, familiar, matrimonial? Levanta tu mano, yo quiero saber. Escúchame, Dios en medio de tu prueba hoy quiere venir a consolarte. Dios en medio de tu prueba y en medio de tu necesidad hoy quiere venir a dar palabras de consuelo y afirmar tu corazón. Podemos ponernos de pie y podemos orar en esta mañana.
Y escúchame, una de las primeras cosas que debemos hacer cuando estamos pasando por tiempos de dificultad, si quieres hacerlo, cierra tus ojos y dile al Señor ahí: Padre, gracias Dios. Gracias porque tú eres justo. Dile al Señor conmigo esta mañana. A lo mejor yo estoy metido en esta situación por mi propia terquedad, por mi propia necedad, por mi propia rebeldía, por mi obstinación, por mi desobediencia. Pero Padre, yo declaro esta mañana que tú eres justo, Señor. Que tus juicios para mí, las situaciones que has permitido en mi vida son justas, Señor. Y yo fui rebelde, yo fui necio, yo fui desobediente. Yo la regué, Señor, y perdóname, Padre Celestial. Y te doy gracias porque en medio de mi situación yo puedo ver tu fidelidad para quebrantarme, tu fidelidad para madurarme, tu fidelidad para enseñarme, tu fidelidad para ministrarme, tu fidelidad para tratar con mi corazón y con mi carácter, tu fidelidad para tratar con mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de mi prueba y de mi tribulación, sin importar por qué estoy ahí ahora, Señor, Padre, yo puedo ver tu mano de poder y yo puedo ver tu fidelidad, pero puedo ver también tu consuelo, porque tú vienes hoy, Señor, a consolar mi vida y a decirme que tú estás conmigo, que no me abandonas, que no me dejas, que me sostienes de tu mano derecha, que hay más para mí, que esta no es mi tumba, que esto no es mi final, sino que tú tienes cosas preparadas para mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias porque en medio de la prueba tú desarrollas paciencia, Señor. Y yo pido que esa paciencia se aumente para soportar los días o semanas o meses o años que faltan en el nombre de Cristo Jesús. Yo pido que sea una paciencia que venga como un fruto de tu Espíritu Santo a mi vida, Señor. Y que, Padre, una vez que haya pasado este tiempo de prueba, tú me uses a mí, Señor, para yo poder ser de bendición para otras personas. Que el consuelo que tú me das, que la fortaleza que tú me das, que la afirmación que tú me das en medio de la prueba, Señor, me sirva a mí, Padre Celestial, para yo poder dar a otros de ese mismo consuelo, de esa misma afirmación, en el poder y en la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, aquí estamos. Algunos probablemente están viviendo ese valle de huesos secos, Señor, pero hoy tú hablas palabras de bendición y palabras de afirmación y palabras de consuelo y palabras de fe, que de ese valle de huesos secos se van a levantar para ser un ejército poderoso, para volver a renacer en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro, Señor, que la dificultad y la prueba que mis hermanos están pasando no es su tumba, sino un lugar de resurrección para una vida nueva y plena en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Levanta tus manos ahí y dale gracias al Señor y dile: gracias, Dios. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque eres un Dios de toda consolación, un Dios de misericordia, Señor. Un Dios que me ama y que no va a abandonar mi vida, que no me deja, Señor, y que está conmigo, Padre Celestial. Gracias, Señor. Te amo yo a ti, Señor, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.